Shabbat Shalom a todos los amados que van a estar escuchando esta enseñanza. Que el Todopoderoso les bendiga a todos grandemente en este maravilloso día de reposo. Un día de reposo más que Él nos regala, mis amados. Un día más de vida que tenemos para poder adquirir conocimiento, para poder seguirnos capacitando y así poder hacer la obra y participar en su reino conforme a su propósito divino. Les mando a todos un saludo muy fraternal en todas las partes donde se escucha esta enseñanza, acá en los Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, bueno, en todos los lugares donde el Eterno permite que la enseñanza llegue. Bueno, mis amados, no vamos a perder el tiempo, vamos a aprovechar el tiempo porque vamos a estar leyendo un poco las escrituras. Hoy el mensaje está bien interesante, como siempre. Así que tengamos nuestros oídos bien abiertos y pidamos al Eterno que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender su bendita palabra. Ahí donde usted se encuentre, acompáñeme a orar. Barú atah Yahweh Eloheinu, bendito eres Padre Santo, Rey del Universo. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Nos presentamos delante de tu presencia para honrarte, para adorarte, para glorificarte, para bendecirte. En esta hora, Rey soberano, te queremos poner delante de tu presencia esta enseñanza. Que tu palabra, Padre de la gloria, sea en medio de nuestras mentes, sea edificando nuestros corazones. Que sean tus palabras y no las mías. Que todo lo que tú plasmaste por medio de tus escrituras, Padre Celestial, lo podamos comprender en este tiempo en el cual tú nos has regalado la vida. Y de antemano te damos gracias por la vida nuestra, por la vida de todos los seres que amamos. Porque la vida de todo ser, dice la Escritura, está en tus manos. Por lo tanto, todo lo que respira debe alabar tu bendito nombre, amado Yahweh. Recuerda que todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo, nuestro amado Yahoshua, a quien tú también has dado honra y gloria, y nosotros simplemente obedecemos conforme a tu propósito divino. Amén y amén. Vamos a estar leyendo nuestras escrituras, mis amados. Yo voy a estar leyendo una Biblia israelita nazarena, un trabajo que hizo nuestro Morel José Álvarez. Siempre, casi en todas las enseñanzas hago la referencia. Estoy un poquito mal de la garganta, pero eso no va a impedir de que presentemos hoy la palabra. Amén. Bueno, hoy me encuentro con unos amados reunidos, entonces quiero que también lo sepan. En muchas ocasiones estoy presentando la enseñanza solito, en otras ocasiones estoy con algunos amados. Bueno, yo estoy con algunos amados acá en la ciudad de Miami. Bueno, entonces vayamos a las escrituras, mis amados. Usted puede leer la Biblia que tenga a mano. Si tiene una Biblia K2, una Biblia israelita nazarena, puede leer la Biblia que tenga a bien. Si tiene la Biblia en su teléfono, coja su teléfono y acompáñeme a leer. No me dejen solo, por favor. Quiero también a los amigos que nos visitan quizás o que nos escuchan o que nos han venido escuchando en algún momento, coja su Biblia, si tiene una Biblia Reina Valera, cójala, ábrala y lea conmigo. No me crea a mí, lea lo que está escrito y créale al Todopoderoso. Ese es mi consejo. Vamos a ir al libro de Lucas y vamos a estar yendo al capítulo 24. Creo que es el último capítulo de Lucas. Lucas capítulo 24 y vamos a estar leyendo desde el verso número 13. Este capítulo 24 es un capítulo extremadamente importante, mis amados, porque es el testimonio de que el Padre levantó de entre los muertos a su Hijo, hablando en la parte humana, porque nuestro amado Mesías pues fue un ser humano como nosotros, con la única diferencia de que fue engendrado, fue creado en ese vientre de Miriam, de María, por nuestro Padre Celestial, ese cuerpo, ¿no? Donde vino a entrar nuestro amado Mesías, su esencia, su ser, su espíritu, su alma. Entonces, este capítulo es un testimonio, es una certificación para cada uno de nosotros de que Él se levantó de entre los muertos y de que desde ese momento Él vive por siempre y para siempre como ser poderoso
como ser que fue levantado por el Padre y como eterno. Entonces es un capítulo bien interesante. Yo les voy a resumir, vamos hoy la enseñanza, el título de la enseñanza hoy es Camino a Emaús. Está buena, va a ser buena la enseñanza, mis amados. Así que tengan lista ahí sus agendas, hagan sus apuntes, subrayen los versos que tengan que subrayar. Yo les voy a resumir del verso 1 al 13 para que avancemos al 12. Miriam con la otra Miriam van muy temprano al sepulcro después de 3 días, exactamente finalizando el día de reposo. Corren a la tumba, por eso dice que fueron como muy temprano o a primera hora. Acuérdense que ese muy temprano o primera hora para nosotros es cuando la tarde cae, ¿no? Cuando la tarde cae y se mete el sol, para nosotros comienza el nuevo día. O sea, eso serían las primeras horas del día para nosotros, para Yahweh, ¿no? En su calendario verdadero. Entonces tiene todo sentido de que finalizó el día de reposo, un sábado, era Shabbat, y apenas se ocultó el sol, apenas cayó el sol a las 6 de la tarde aproximadamente, ellas salieron corriendo al sepulcro. Ahí comenzó el nuevo día. Y pues encuentran que en el sepulcro no hay nadie. Tienen una interacción con unos ángeles que les dicen a ellas que a quién buscan en medio de los muertos, que no busquen al que vive porque él se ha levantado entre los muertos. En otras palabras, diciéndole a ellas, la muerte no lo puede retener. Ellas van corriendo, cuentan esa vivencia que tuvieron a los otros emisarios, a los otros discípulos. Pedro va y certifica que indiscutiblemente en el sepulcro no había nadie, ¿no? Estaba totalmente vacío. Y bueno, y aquí continúan otros seguidores del Mesías, otros discípulos que iban camino a Emaús. Todos nosotros vamos camino a Emaús. Para nosotros Emaús sería la representación de a donde tenemos que llegar. ¿A dónde tenemos que llegar nosotros? Todos tenemos que llegar a Emaús. Vamos a leer, versículo 13. Aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué iban haciendo ellos dos? Iban conversando entre ellos de todas aquellas cosas que habían ocurrido. O sea, ellos iban hablando pues de todo lo que había pasado, ¿no? De la muerte del Mesías, que ya llevan 3 días, bueno. Verso 15. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yahoshua se acercó y siguió con ellos. O sea, nuestro amado Mesías se les apareció a estos dos hombres. ¿Por qué inicial a estos dos? Porque esos dos representan a las dos casas de Israel, a la casa del norte y a la casa del sur, que se convierten en un solo pueblo, ante el Todopoderoso. Acuérdense que siempre la Torá nos enseña que para que la Torá tenga validez en cuanto al juicio, siempre tienen que haber dos testigos o más, pero siempre dos como mínimo. Porque siempre va a estar la representación, ¿no? Recordemos que el Todopoderoso dice que Él toma y une las dos varas en su mano. O sea, convierte a las dos casas en una sola nación, que es Israel. Entonces, bueno, el Mesías se les apareció, pero pues ellos no lo reconocieron, porque tenían sus ojos veladitos. O sea, ellos no vieron quién se les acercó. Verso 16. Acá lo dice. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Todos nosotros, aun cuando estábamos en las distintas religiones, teníamos los ojos velados, pero nuestro Mesías siempre estaba caminando con nosotros, acompañándonos hasta que llegáramos a Emaús.
o sea, a la verdad. Entonces, eso es muy interesante, muy interesante y está muy relacionado al día de hoy y a todas nuestras vidas. Porque quizás no, todos nosotros, cuando estábamos en las distintas religiones, de todo corazón le amábamos. Y aunque lo llamábamos quizás por otro nombre, pero tratábamos de escudriñar su palabra y tratábamos y pensábamos cuando hablábamos entre nosotros, pues que estábamos hablando de Él. Él viene a nuestras vidas, se manifiesta en medio de nuestras vidas, caminando con nosotros siempre, porque no es casualidad, mis amados. El Mesías, desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres, ya veníamos a este mundo con un propósito divino y Él siempre caminó a nuestro lado. Todo ese camino, Él siempre estuvo con nosotros, escuchándonos, lo que nosotros quizás con otros hablábamos del Todopoderoso cuando estábamos en algunas religiones, pero estaban nuestros ojos velados, por lo tanto no le reconocíamos. Verso 17. Entonces les dijo, ¿qué son esas cosas de las que están conversando entre ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron con semblante triste. Claro, pues imagínense, ellos estaban súper tristes por lo que había pasado, ¿no? Por la muerte de su Mesías, porque ya llevaban 3 días de que había muerto. O sea, por supuesto que su corazón estaba triste porque ellos lo amaban. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en las religiones vivíamos tristes? Vivíamos tristes porque nos imaginábamos esa situación, ¿no? Ese sacrificio que él hizo, todo eso que tuvo que padecer y nos daba mucha tristeza. Y aunque quizás no lo invocábamos por su nombre, pero sentíamos tristeza porque él caminaba con nosotros. Verso 18. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han ocurrido en estos días. Verso 19. Entonces el Mesías le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Yahoshua, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Yahweh y de todo el pueblo. Miren el concepto tan bonito en el que ellos tenían a su Mesías. Lo tenían como un Mesías, como un gran profeta poderoso y poderoso en obras, porque las obras que hizo nuestro Mesías no las había hecho ningún profeta. Y en palabra delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque todo lo que el Mesías hablaba, él decía que lo hacía por su padre, que era Yahweh. O sea, un testimonio más, que evidencia pues que ellos tenían clara la doctrina, ¿no? El Padre y el Hijo. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito porque él está resumiendo, está dando testimonio al mismo Mesías del amor que le profesaban y de quién era el Mesías para ellos, ¿no? O sea, eso es algo bello. Y yo estoy seguro que todos nosotros, cuando estábamos allá en las distintas religiones, aunque teníamos nuestros ojos velados, dábamos testimonio del Mesías y de que lo amábamos, aunque lo llamáramos por otro nombre, y que nos daba tristeza lo que él había vivido y que valorábamos su muerte en el madero cuando pensábamos que era una cruz. Entonces, todo esto está muy relacionado a todas nuestras vidas, porque aún él caminando con nosotros muchas veces nos escuchó, muchas veces nos escuchó hablar con otras personas, con otros hermanos en esas congregaciones donde nosotros poníamos al Mesías en lo alto. Por eso en nosotros tiene que aparecer la misericordia hacia todos nuestros hermanos que están allá en las distintas religiones, que quizás lo llaman con otro nombre, pero lo aman. Y eso no se nos puede olvidar nunca, nunca podemos llegar nosotros a pensar que es que nosotros estamos
por encima de ellos y que somos superiores. No, nosotros tenemos que, por el contrario, ser extremadamente humildes para que ellos puedan algún día llegar a esta maravillosa verdad que hoy cada uno de nosotros disfrutamos, que es conocer su nombre. Verso 20. Y de cómo lo entregaron, quiénes entregaron al Mesías, ¿verdad? Para que se caigan esas doctrinas que dicen que es que el pueblo de Israel fue el que entregó al Mesías y que por eso él desechó su pueblo. Miren que eso es mentira, eso es una doctrina falsa, mentirosa. Dice, y de cómo lo entregaron, quiénes, los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para que lo condenaran a muerte, y de cómo lo ejecutaron, ¿en dónde? En un madero. Entonces, ¿quiénes fueron los que lo entregaron? Los gobernantes, la raza del maligno que estaba usurpando el sacerdocio, porque los fariseos y los saduceos eran los que estaban gobernando en el templo, y ese no era trabajo de ellos, ese era trabajo de la tribu de Leví. Pero la tribu de Leví, los levitas, muchos años atrás, se cansaron de tantas cosas y de tanto pecado y se fueron hacia el Qumrán. Entonces los fariseos y saduceos, que eran judíos, fueron prácticamente los que quedaron ministrando en el templo, pero eran unos usurpadores de gobierno, porque a ellos el Padre nunca los mandó a gobernar. Y ellos fueron los que entregaron a nuestro Mesías, nunca el pueblo, jamás. El pueblo como tal amaba al Mesías. ¿Quién no lo iba a amar con todo el beneficio que les dio, mis amados? Verso 21. Nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que ocurrió esto. O sea, ¿sí ven, mis amados? Era el tercer día en que había sucedido eso. Y el Mesías estaba con ellos, porque el Mesías se levantó en el día de reposo. Por eso es tan importante el día de reposo, por eso es tan importante el Shabbat. Eso no fue casualidad hace 2000 años que él se hubiera levantado exactamente, que el día de reposo los 3 días hubiera sido el Shabbat, no, eso no es casualidad. Por eso la escritura dice que él es el amo del día de reposo. Por eso lo dice la escritura. Porque es que todo lo que está escrito, absolutamente todo, desde Génesis hasta el último libro de la última palabra de Apocalipsis, toda está relacionada con el Hijo del Elohim viviente, con nuestro Mesías. Toda la escritura habla de Él, todita, por donde lo veamos. Verso 22. Además, unas mujeres de las nuestras nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían tenido una visión de unos mensajeros que les dijeron que él estaba vivo. Qué bonito, ¿no? Y qué impresionante, ¿no? Ellos no sabían a quién le estaban hablando, a quién le estaban contando. Y qué honestidad, porque ahí se ve un corazón honesto, ahí se ve un corazón puro. Verso 24. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendas palabras, porque es que ellos todavía no entendían, todavía no podían creer que lo que él había dicho, que se iba a levantar de los muertos, eso iba a ser una realidad. O sea, ellos todavía no les cabía en su mente, no lo podían comprender. Por eso el Mesías dice que son unos ignorantes, son lentos para entender, para creer, ¿no? Y miren que en el caso de hoy en día nosotros es al contrario, nosotros sí tenemos una amplia emuná, una amplia fe, porque creemos sin haber visto, por eso somos los bienaventurados de todos los tiempos. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Mesías en la escritura. Bienaventurados los que sin haber visto creen. Verso 26.
Les pregunta, ¿no tenía el Mesías que padecer estas cosas para entrar en su gloria? Verso 21. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. O sea que el Mesías les empezó a hacer un resumen. Sí, hermano, ahí un poquito, por favor. Gracias. El Mesías les empezó a hacer un resumen hablando desde Moisés. O sea, ¿qué escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. O sea, empezó desde el principio el Mesías a hacerles un resumen y pasó por todos los profetas, diciéndoles que todas las escrituras, lo que hablaban de él, todas las escrituras hablan de él. Todas. Todos los libros, todas las escrituras, por donde usted lo vea, ahí está el Mesías. Ahí está el Mesías, ahí está el Mesías. Por todas partes está el Mesías. Y tuvieron que haber caminado un buen trayecto, porque para que les hubiera resumido todo eso era porque caminaron, me imagino que pues un par de horas. Eso no fue unos minutos. Tuvieron que haberse pegado una buena caminadita. Y de la misma manera, nuestro Mesías ha caminado con nosotros toda la vida. Y quizás allá donde estábamos en las religiones, nos mostraba su palabra, aunque no la entendiéramos, aunque quizás le creyéramos más a los hombres y no a lo que estaba escrito. Hasta que pasa algo muy hermoso, verso 29. Pero ellos, verso 28, perdón. Así llegaron a la aldea, a donde iban, y él hizo como que iba a seguir adelante. O sea que todo ese camino, él se las pasó hablándoles, 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 hablándoles. Verso 29. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, que ya es tarde y el día ha declinado. Así que él entró para quedarse con ellos. Y es lo que nosotros le dijimos a él en algún momento. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Aunque quizás estábamos con nuestros ojos totalmente cegados, pero le amábamos y sentíamos que de alguna manera había algo ahí en su palabra. Verso 30. Y sucedió que estando sentados con ellos a la mesa, ¿qué hizo? Tomó el pan, dio la bendición, lo partió y les dio. Hizo exactamente lo mismo que les enseñó a hacer a ellos y que hacía con ellos todo el tiempo, todo el tiempo. Y todos nuestros hermanos judíos todo el tiempo lo hacen, mis amados, cuando se sientan a la mesa, lo primero que hacen es orar por los alimentos. Y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Cada vez que nos sentamos a comernos un plato de comida, a compartir con nuestros hijos, con nuestros padres, con quien sea, lo primero que debemos hacer es darle gracias por los alimentos al Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial. Entonces imagínense la oración que tuvo que haber hecho nuestro amado Mesías dando gracias por el pan. Pues al Padre. Verso 31. Acá pasó algo maravilloso, que es lo que pasó en cada uno de nosotros en algún momento determinado, desde que Él permitió que entráramos a sus raíces hebreas. ¿Qué pasó? Entonces se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron. Cuando nuestro Padre Celestial tumba las escarchas de nuestros ojos, inmediatamente reconocemos a nuestro Mesías, a su Hijo. Y por eso es que empezamos a llamarlo por su nombre verdadero, por su nombre original, que es Yahoshua. Y por eso es que aprendemos que el nombre del Padre es Yahweh. Y por eso como que se empieza en nuestra vida a volver un complemento en plenitud el invocarle.
el invocarle, el invocarle, el invocarle. Ya el nombre de Yahweh y el nombre de Yahoshua en nuestras vidas como que abre el alma y queda ahí para siempre. Porque las escarchas caen cuando los ojos son abiertos. Y ahí es donde nosotros lo reconocemos a Él. Ahí es donde se alegra nuestra alma. Ahí es donde aparece verdaderamente el primer amor. Porque empezamos a adquirir conocimiento. Empezamos a verle y a conocerle. Y verdaderamente, ¿cómo le vamos conociendo? Pues mientras más vamos estudiando su palabra, mientras más vamos adquiriendo conocimiento de Él, es que le vamos conociendo y le vamos viendo. Y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Cuando el Mesías se manifiesta en nuestras vidas, nosotros lo vemos espiritualmente. Y aunque quizás Él desaparece porque no volvemos a sentir como, o como a tener como eso que vivimos en ese momento específicamente, cuando se nos cayeron las escarchas de nuestros ojos, Él sigue presente para nosotros cada día. Y jamás, mis amados, jamás, jamás, jamás nos ha soltado un solo día desde que nos dio la vida y vinimos a este mundo. Nunca nos ha soltado, nunca ha estado lejos de nosotros, siempre nos ha acompañado en este largo caminar de nuestra vida a Emaús. ¿Cuándo llegamos a Emaús? Cuando Él tumba las escarchas de nuestros ojos y se manifiesta en nuestras vidas. Ese día llegamos a Emaús con Él. Y desde ese día nos quedamos con Él. Dice, desapareció de su vista. Verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Y eso mismo no pasaba en nosotros, mis amados. No nos ardía el corazón porque sabíamos que no estábamos solos. Aunque estuviéramos donde estuviéramos, pero siempre sentíamos cosas en nuestro corazón. Siempre nuestro corazón ardía cuando de una o de otra manera escudriñábamos sus escrituras. Verso 33. En ese mismo momento se levantaron y se volvieron a Jerusalén, o sea, regresaron inmediatamente. Y es lo que nosotros hacemos cuando Él se manifiesta en nuestras vidas. Regresamos inmediatamente a las raíces hebreas. Hacemos un retorno a Él, al camino, a la senda antigua. Jeremías 6:16 lo dice claramente. Párense en el medio de los caminos y pregunten cuál es la senda antigua y regresen a ella. Y es exactamente lo que nosotros hicimos cuando llegamos a Emaús, cuando Él se manifestó en nuestras vidas. Hicimos un retorno inmediato a Jerusalén, que representaría las sendas antiguas, a Israel, a nuestras raíces. Y se volvieron a Jerusalén, hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, en verdad, el Maestro ha resucitado y se le apareció a Simón, o sea, a Pedro. Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo Él se había dado a conocer a ellos al partir el pan. ¿Sabes en qué momento el Mesías se dio a conocer a ellos? Cuando partió el pan. Cuando nosotros fuimos tan bienaventurados de poder
haberle conocido en realidad. Cuando se cayeron las escarchas de nuestros ojos, la manera en que nuestra alma lo reconoció fue esa, porque Él nos empezó a dar del pan verdadero, del pan que descendió de lo alto, que es Él. Verso 36. Mientras hablaban estas cosas, Yahshua se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom a ustedes, soy yo, no teman. Soy yo. No fue lo mismo que le dijo el ángel, no fue lo mismo que le dijo Yahweh a Moisés cuando Moisés se acercó a la zarza y le preguntó quién era y él le dijo: yo soy. Eso es precioso. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Qué impresionante. Qué susto, ¿no? Qué susto. Qué susto porque es que ellos no creían todavía, mis amados. O sea, qué susto para ellos, porque es que ellos todavía como que no lo procesaban. Y claro, al verlo ahí que se apareció de la nada, porque él tiene el poder de aparecerse y desaparecerse, porque él es omnipresente, él puede estar donde quiera y a la hora que quiera, porque él es eterno, es el Hijo del Todopoderoso, es el eterno también. Entonces, pues qué susto, ¿no? Qué susto tan bravo que hubiera pasado de esa manera. Y aparte les dice Chalón, ¿no? Y les dice yo soy, claro, hay más temor sintieron. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? ¡Qué susto! Imagínense, pensaban que era un espíritu, un alma por ahí que le estaba apareciendo, un fantasma, en otras palabras. Un fantasma es un espíritu. Entonces, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y nosotros, mis amados, la pregunta sería en este verso: ¿y nosotros estamos preparados para cuando se nos aparezca? Nosotros ya estamos preparados en nuestra fe, en nuestra emuná, le creemos totalmente y nuestro corazón y nuestra mente está preparada para el día en que Él se aparezca en medio de nosotros. Esas respuestas solamente las tiene cada uno de ustedes. Ustedes solo contesten. Verso 39. Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean, pues, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Qué interesante este pedacito, porque aquí nos da un poquitico de luz, nos da la escritura de cómo son los cuerpos gloriosos. Nuestros cuerpos gloriosos tienen huesos y tienen carne, pero no humana, porque son cuerpos eternos, son cuerpos gloriosos. Entonces, estas son cositas, mis amados, que a veces uno lee y no se detiene un momentico a mirarlas. Entonces, ¿cómo son esos cuerpos gloriosos? Esos cuerpos gloriosos son como nuestros cuerpos humanos. ¿Por qué? Miren, mis pies, que soy yo mismo. O sea, ese cuerpo glorioso tiene pies, ese cuerpo glorioso tiene manos, ese cuerpo glorioso tiene un rostro, una carne especial que no sabemos, no es una carne humana, y huesos también, pero no son humanos. Son cuerpos gloriosos, mis amados. Son cuerpos en los que vamos a entrar a vivir y habitar para siempre. Verso 40. Al decir esto, le mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía no le creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? ¡Wow! Algo más espectacular todavía, porque esos cuerpos gloriosos también comen. Y miren que ya lo habíamos visto, cuando el Mesías viene con sus dos ángeles y se encuentra con Abraham, el día que Abraham le prepara alimentos,
antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra, lo pueden leer en Génesis. El Mesías, el Mesías ese día comió con Abraham y tomó leche y comió pan y todo ese tema, y lo mismo los ángeles. Entonces, tenemos que visualizar eso, mis amados, que aunque los ángeles son espirituales, tienen un cuerpo, y aunque el Mesías es espiritual porque es eterno, tiene un cuerpo glorioso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Dice, entonces le dieron un pedazo de pescado asado, y como casi no le gustaba el pescado al Mesías, dice la escritura que le encantaba comer, le encantaba el pescado, le encantaba el pan, le encantaba el vino. Es que, mis amados, es que es algo delicioso, comer es delicioso. Verso 43. Él lo cogió y se lo comió delante de ellos, y les dijo, esto fue lo que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en las alabanzas de los salmos. O sea, todo lo que la escritura había dicho de él se tenía que cumplir a la letra, porque todo estaba siendo profetizado con respecto a él. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Qué interesante. ¿Quién es el que nos abre el entendimiento? Para que podamos comprender sus escrituras, para que podamos aprender de él cada día más y más. Él mismo. Entonces nosotros tenemos que pedirle en oración que por favor nos abra el entendimiento. Amado Padre Celestial, por medio de tu Hijo Yahoshua, ábrenos el entendimiento para que podamos comprender ¿qué? Las escrituras. ¿Por qué las tenemos que comprender? Porque en las escrituras dijo nuestro Mesías que está la vida eterna. Verso 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. O sea, está dando testimonio de que todo lo que el Padre dijo y está plasmado en su palabra, todo se estaba cumpliendo a la letra, todito, todito. Verso 47. Y que en su nombre ¿en el nombre de quién? A ver, esto es importantísimo, verso 47. Y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso para que por favor mis amados subrayen. Y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Yahoshua. Por eso cuando hacemos el bautismo, la inmersión en agua, la hacemos en el nombre de Yahoshua, no en el nombre de Jesús, porque ni siquiera el nombre de Jesús existía. Estamos hablando de hace 2000 años. Cuando él está diciendo esas palabras, está hablando de su nombre humano, del nombre que le pusieron en esta tierra. ¿Y qué significa la palabra Yahoshua? ¿Cuál es el significado del nombre Yahoshua en hebreo? Significa la salvación de Yahweh. Eso significa el nombre Yahoshua. Por eso es que él acá lo está diciendo, que en su nombre se proclame el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea que para que nuestro Padre Celestial perdone nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos y hacer la inmersión en agua en el nombre de Yahoshua. Pero no es que los pecados se van a ir ahí por la piscina o se van a ir en el mar o se los va a llevar el río, no. Nuestros pecados siguen anotados allá arriba en el libro. Simplemente el Padre no los vuelve a mirar. ¿Por qué? Porque nosotros ya le perteneceremos a nuestro amado Mesías. Porque nos arrepentimos y proclamamos su nombre para perdón de pecados. Y su nombre es Yahoshua.
Ese es su nombre verdadero y original. Verso 48. Y ustedes son testigos de estas cosas. Miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que queden revestidos del poder de lo alto. El Padre hizo la promesa que los iba a revestir de su poder, o sea, que les iba a dar conocimiento y que les iba a dar poder. Por medio de ese poder era que el Mesías hacía los milagros y los prodigios, y era el mismo poder que le iba a ser entregado ahora a sus discípulos, el poder del Mesías. Y es el mismo poder que nos es entregado a nosotros hoy en día, para que nosotros de la misma manera podamos actuar y hacer prodigios, milagros, que nuestras palabras tengan todo el respaldo del Todopoderoso. Eso es el poder de lo alto. No es la tontera de ponerse uno a hablar tonterías ahí que supuestamente que cuando se recibe el Espíritu Santo habla una mano de tonteras, no, eso es un show, eso son puras cosas que no son reales, que no es verdad. Aquí ellos no iban a hacer show cuando iban a ser revestidos del poder de lo alto, ¿no? Simplemente iban a recibir el poder como el Mesías lo recibió de parte del Padre para empezar un ministerio, para empezar a dejarle ver al mundo que nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para la humanidad. Y por eso aparecen milagros, por eso aparecen prodigios, por eso muchas personas son bendecidas, son sanas, por el poder de nuestro amado Yahweh, por su nombre, porque su nombre es poder. Bueno, dejémoslo hasta ahí, mis amados. Bueno, no, terminémoslo. ¿Cuántos quedan? Quedan 3 versos. Terminémoslo que está bonito. Espera un momentico, yo miro la hora. Sí, vamos a terminarlo rápido. Los hermanos dicen que lo terminemos. Entonces los llevó afuera hasta Bet-Iní, hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Qué bonito, ¿no? Y nosotros tenemos las mismas bendiciones, porque nosotros somos sus hermanos menores. Nosotros somos parte de su pueblo, de su rebaño. Él como nuestro ministro y pastor extiende sus manos y nos bendice y recibimos todas las bendiciones de parte de nuestro amado Mesías para nuestras vidas. Pero 51. Sucedió que al bendecirlos se alejó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y después de haberle rendido homenaje, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Pues imagínense. Y se pasaban continuamente en el templo, bendiciendo a Yahweh. Aleluya. Que la honra y que la gloria sean para nuestro Padre Celestial en este maravilloso día de reposo. Mis amados, esto es lo que el Todopoderoso quería que hoy les presentara. Él toma como referencia en lo que pone para la enseñanza el camino a Emaús, como toda nuestra vida nuestro Padre Celestial ha enviado a su Hijo a nuestras vidas desde que estamos en el vientre, que fuimos engendrados y creados. El Padre ya nos conocía. Cuando nacimos, su Hijo, nuestro amado Mesías, siempre nos ha estado guardando la vida. Siempre ha estado caminando con nosotros en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, aun cuando nos convertimos en adultos. Él sigue con nosotros y ha estado con nosotros siempre, siempre. Por eso la escritura dice que el ángel de Yahweh camina alrededor de los que le temen. ¿Los que le temen a quién? A Yahweh, o sea, al Padre. ¿Y qué pasa con ese ángel? Que nos defiende. ¿Quién es ese ángel? Nada más y nada menos que nuestro amado Yahoshua. No dice la escritura, los ángeles de Yahweh caminan, no, dice el ángel de Yahweh. Y recuerden que nuestro Mesías en muchas ocasiones en el Tanakh se manifestaba como el ángel de Yahweh. Entonces, siempre ha estado y estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Aunque estuviéramos en las distintas religiones,
Él siempre ha caminado con nosotros. No era casualidad que estuviéramos allá, de oídas, aprendiendo de Él. Y en el tiempo justo y perfecto, después de que Él nos permitió escudriñar su palabra en algunas religiones, simplemente se manifiesta en nuestras vidas. Tumba el velo que teníamos en nuestros ojos, cae en nuestras escarchas y empezamos a conocerle cómo es y a caminar con Él. Y que nuestro amado Yahweh nos dé esa misericordia para que podamos nosotros de la misma manera tenerle esa paciencia y ese amor a todos los amados que están en las distintas religiones, llámese como se llame. Ahí hay muchos amados del Todopoderoso y por eso nosotros tenemos que tener mucha bondad, mucha ternura con ellos y nunca atacarlos ni creernos nosotros más que ellos porque tenemos o porque conocemos verdaderamente al Mesías, al Hijo del Elohim viviente. Por el contrario, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra forma de ser, por medio de que ellos vean en nosotros eso distinto, eso simplemente solito va a hablar de Yahweh. Porque todos podemos decir que sí, que amamos a Yahweh, que lo amamos y estamos con Él, pero de pronto nuestras acciones y nuestros hechos están diciendo lo contrario. Así que tengamos mucho cuidado con eso, mis amados. Bueno, esto era lo que el Todopoderoso quería que hoy presentáramos en este día de reposo. Yo les mando un saludo a la distancia, con mucho amor, con mucha ternura. Que mi amado Yahweh nos siga bendiciendo a todos por medio de su Hijo, nuestro amo, nuestro Rey. Y bueno, mis amados, un abrazo. Shalom.